Bueno, continuando con los ejercicios de circuitos eléctricos 1 o circuitos resistivos, nos piden encontrar el equivalente de Thevenin y Norton del siguiente circuito. Bueno, observamos que primero podemos calcular el equivalente de Thevenin. Sabemos que el equivalente de Thevenin va a estar medido desde las terminales, ¿sí? Entonces va a ser más menos V de Thevenin, por lo que identifico que este nodo es mi voltaje de Thevenin, ¿no? También puedo identificar que aquí tengo un nodo que se llama VO, puesto que es el voltaje que tiene esta resistencia, entonces este nodo lo puedo llamar VO. Puedo aplicar, por ejemplo, ley de corrientes de Kirchhoff, sabiendo que una corriente va a entrar, la puedo llamar I1, una corriente va a salir I2, aquí obviamente viene 0.25 VO, aquí viene I3 y bueno, aquí sale también 0.25 VO. Ahora voy a hacer el análisis, ley de corrientes de Kirchhoff en VO, ¿sí? Entonces, las corrientes que entran son igual a las corrientes que salen, y 1 más 0.25 VO va a ser igual a I2 más I3, ¿sí? ¿Quién es I1? Bueno, recordemos, siempre es terminal positiva y terminal negativa, positiva, negativa, positiva, negativa. Entonces siempre es el voltaje que tengo en la terminal positiva, en este caso 18 volts, menos el voltaje que tengo en la terminal negativa, menos VO, entre la resistencia, 6, más 0.25 VO, va a ser igual a I2, sería VO entre 3, más I3, que sería VO menos V de Thevenin, vamos a llamarlo de una vez V de Thevenin, esto entre 2. Todo esto lo puedo multiplicar por 6, por ejemplo, 6 ohms, para que no trabaje yo con fracciones. 6 entre 6 es 1, entonces me quedaría 18 volts menos VO más 6 por 0.25, me queda 1.5 VO, este es igual a 6 entre 3 es 2 VO, más 6 entre 2 es 3, 3 VO menos 3 V de Thevenin. Lo que voy a hacer aquí es tratar de simplificar lo más que se pueda. Voy a despejar 18 volts. 18 volts va a ser igual a 2 VO más 3 VO menos 1.5 VO más VO menos 3 voltaje de Thevenin, ¿sí? Identifico términos comunes. Identifico que es VO, VO, VO y VO. Entonces sería 2 más 3 menos 1.5 más 1. Esto me quedaría 4.5. 18 volts va a ser igual a 4.5 VO menos 3 voltaje de Thevenin. Esta es mi ecuación 1. Ahora, aplicando ley de corrientes de Kirchhoff en el voltaje de Thevenin, pues me quedaría simplemente I3, debido a que es la corriente que entra al nodo, I3, y la que sale es 0.25 VO. Entonces esto es igual a 0.25 VO. ¿Quién es I3? Pues es VO menos el voltaje de Thevenin entre 2 es igual a 0.25 VO. Todo esto lo puedo multiplicar por 2, por ejemplo, para no trabajar con fracciones. 2 entre 2 pues me queda VO menos el voltaje de Thevenin va a ser igual a 2 por 0.25, que me queda un medio o 0.5 VO, ¿sí? Haciendo un despeje para que me quede igual a 0, pues me quedaría 0.5 VO menos el voltaje de Thevenin es igual a 0. Y esta sería mi segunda ecuación. Ahora tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Yo lo que puedo hacer ahora es uso de la calculadora para encontrar ese sistema de ecuaciones. Entonces abrimos la calculadora y vamos a Mode 5 y es un 2 por 2, entonces tecla 1. Tendré yo 4.5 VO menos 3 de Thevenin igual a 18. Y en mi otra es 0.5 VO menos 1 de Thevenin igual a 0. Tenemos 6, VO vale 6. Y el voltaje de Thevenin valdría 3. Este es el voltaje de Thevenin. Ahora lo que tenemos que calcular es la resistencia de Thevenin. Para eso vamos a copiar el circuito en la parte de abajo.
Y recordemos que tenemos que, para calcular la resistencia de Thevenin, tenemos que apagar todas las fuentes que son independientes, ¿no? En este caso voy a apagar esta fuente que era de voltaje. Fuentes de voltaje se vuelven un corto, ¿no? O un cable, por así decirlo. Bueno, y como tengo yo aquí ahora una fuente que es dependiente, yo necesito excitar de alguna manera mi circuito. Para seguir trabajando con ley de corrientes de Kirchhoff, yo puedo aplicar aquí una fuente de corriente, ¿sí?, de 1 amper, por ejemplo. Esta corriente la puedo llamar IX y por lo tanto esta va a ser VX. ¿Por qué hago esto? Porque sé que la resistencia de Thevenin pues va a ser igual a la resistencia de Norton y va a ser VX entre IX, donde IX ya la tengo porque la estoy proponiendo de 1 amper. Entonces vamos a seguir haciendo el análisis. Este sigue siendo VO y ahora este es VX, ¿sí? Entonces, bueno, aquí entra esta fuente, esta corriente de 1 amper, ¿sí? Lo que produce que venga la corriente en esta dirección, le voy a llamar I1, aquí sale una que ya sé que es de 0.25 VO, aquí entra esa misma de 0.25 VO, aquí pues sale una que la voy a llamar I2 y aquí sale otra que la voy a llamar I3. Muy bien, aplicando ley de corrientes de Kirchhoff en VO, pues entonces yo simplemente veo que es I1 más 0.25 VO va a ser igual a I2 más I3. Aplicando ley de Ohm, pues ¿quién es I1? Ah, pues sé que es VX, puesto que aquí se me polariza más menos, ¿sí? Aquí sigue siendo más menos, esta se me polariza igual y esta no, más menos, ¿sí? Entonces va a ser, en el caso de I1, pues como I1 es la corriente en la de 2 ohms, pues va a ser VX menos VO entre 2 más 0.25 VO va a ser igual a I2, que es la de la resistencia de 6. Entonces va a ser VO menos 0, entonces ya nada más VO entre 6 más I3, que sería VO entre 3, ¿sí? Yo aquí nuevamente puedo multiplicar todo por 6 y me queda 6 entre 2, pues es 3. 3 por VX es 3VX menos 3VO más 6 por 0.25, 1.5 VO es igual a VO más 6 entre 3 pues es 2 VO. Muy bien, vamos a despejar todo para que me quede igualado a 0. Entonces yo tendría VO más 2 VO menos 1.5 VO más 3 VO menos 3 VX es igual a 0. Notamos que los términos comunes son los que tienen VO. Entonces tendría yo 1 más 2 menos 1.5 más 3 y me quedaría eso 4.5 VO, ¿sí? Menos 3 VX igual a 0. Esta sería mi primera ecuación. Ahora, ¿cómo hago para calcular la segunda ecuación? Voy a hacer un poquito el pizarrón hacia abajo. Pues aplicando ley de corrientes de Kirchhoff en VX. ¿Ok? ¿Quiénes entran al nodo? Pues la de 1 amper. ¿Quiénes salen? Ah, pues I1 más 0.25 VO. Entonces 1 amper va a ser igual a ¿quién es I1? VX menos VO entre 2 más 0.25 VO. Todo esto lo podemos multiplicar por 2 para no trabajar con las fracciones y pues tendría 2 ohms por 1 amper, pues son 2 volts. Esto es igual a VX menos VO más 0.25 por 2, pues me queda 0.5 VO o 1 medio de VO, como lo queramos ver, ¿no? Entonces aquí tendría yo 2 volts va a ser igual a menos 1 más 0.5, pues me queda menos 0.5 VO más VX. Esta sería mi segunda ecuación. Ahora, para resolverla, voy a hacer uso de la calculadora otra vez. Entonces damos aquí y vamos a empezar a meter valores. Observamos que aquí ya tengo 4.5 igual y aquí es menos 3, pero aquí es 0. En lugar de 18 es 0. Muy bien, esa es mi primera ecuación. La segunda es menos 0.5, aquí cambia el signo. La siguiente es 1 positivo, aquí cambia el signo. Y aquí es igual a 2, no igual a 0. Muy bien, entonces le doy y me dice que VO es 2. Y VX, que es el que estoy buscando realmente, es 3. Entonces, sabiendo que
la resistencia de Thevenin es igual a la resistencia de Norton y esto es igual a Vx sobre 2, entonces quiere decir que mi resistencia de Norton es igual a la resistencia de Thevenin igual a Vx, que es 3 entre 1. Por lo tanto, mi resistencia de Norton y mi resistencia de Thevenin son 3 ohms. De esta manera hemos encontrado la resistencia equivalente de Thevenin y la resistencia equivalente de Norton. También recordemos que tenemos el voltaje de Thevenin. Entonces, ahora para encontrar mi corriente de Norton, lo que podemos hacer es I Norton es igual a el voltaje de Thevenin entre mi resistencia de Thevenin o resistencia de Norton, como lo quiera ver. El voltaje de Thevenin nos había quedado 3, ¿no? Entonces sería 3 entre 3. Y Norton es igual al voltaje de Thevenin 3 volts entre RThevenin 3 ohms. Por lo tanto, esto será un ampere. Y hemos encontrado entonces la corriente equivalente de Norton. Los circuitos, ¿cómo quedan los circuitos? Bueno, pues me queda un circuito de Thevenin con una fuente de voltaje, recordemos una resistencia en serie, las terminales AB, ¿sí? Donde sabemos que este voltaje es de 3 volts y esta resistencia es de 3 ohms, ¿sí? Este es mi, bueno, este es más o menos, este es mi circuito equivalente de Thevenin. Pero ahora, para el circuito de Norton, pues sería una fuente de corriente en paralelo con una resistencia y mis terminales en paralelo con esa resistencia. Esta pues va a tener la misma dirección, sabemos que es de 1 ampere. Y pues esta es mi resistencia de Norton, que también es 3 ohms. Recordemos que la resistencia de Norton es igual a la resistencia de Thevenin. Y de esta manera hemos encontrado tanto el equivalente de Thevenin como el equivalente de Norton. Y con esto finalizamos el ejercicio.